para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México presenta La Neta de las Drogas, el primer programa radiofónico para prevenir las adicciones. Con Stephanie Pandal y Alejandra Yáñez. ¡Iniciamos! ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Esto es La Neta de las Drogas, un programa de radio con toda la información para que tú decidas. Estamos en cabina, Stephanie Pandal, Alejandra Yáñez, y el invitado de hoy que nos acompaña, el director general del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, Rafael Camacho Solís Paceles. Buenas tardes, Stephanie, buenas tardes, Ale, buenas tardes a todo el público. Es un gusto tenerlo aquí y el doctor nos viene a hablar del tema ¿por qué consumen los jóvenes? Pues mira, para saber por qué consumen los jóvenes, lo que hicimos fue hacer una encuesta. Nos apoyó la UNAM y encuestamos a chicos de secundaria y de preparatoria. Entonces, los chicos de secundaria nos dicen que su principal motivo de consumo es porque tienen problemas en su casa o porque tienen problemas en la escuela. También porque se sienten solos, porque están tristes, porque están deprimidos o porque se sienten enojados, ¿no? Entonces, si hacemos una reflexión, estas causas todas son que le generan a los chicos algo de dolor. En cuarto lugar, aparecía por curiosidad, para ver qué se siente en la búsqueda de sentir placer. Después de eso venía porque querían sentirse importantes y porque querían ser parte del grupo. Con los chicos de nivel medio superior, o sea, ya un poco más grandes, el cambio fundamental es que la curiosidad y la búsqueda del placer se va al primer lugar, las demás se desplazan en el mismo orden hacia abajo y se invierten las dos del final. Es más importante para los chicos de nivel media formar parte del grupo que sentirse importantes. Entonces, esas son las razones que nos dieron los jóvenes de por qué consumían sustancias o drogas, ¿no? Ok, yo podría pensar que a lo mejor es más como algo recreativo y no, es porque tienen problemas. Yo diría que las dos principales razones es o bien para buscar placer o bien para aliviar dolor. Okay. Y de ahí parte. Ahora, la adolescencia es una etapa difícil de la vida, es una etapa de cambios, es una etapa en donde estamos nosotros confrontando pues con las autoridades y con todos. Sí. Y uno de los problemas que se da en la ciudad y en el país es que cada vez empiezan a consumirse a edades más tempranas las drogas, ¿no? De acuerdo, porque hasta este momento estamos hablando de dos poblaciones, ¿no? Estamos hablando de los jóvenes, los que se encuentran en secundaria y también, como lo menciona el doctor, de los que están ya en preparatoria. Y lo que está diciendo, ahorita estamos hablando de dos poblaciones, pero cada vez están iniciando el consumo a una edad más temprana. Entonces, esto quiere decir que si nosotros no actuamos, quizá podamos hablar ya no de dos poblaciones, sino de tres poblaciones, ¿no? Sería los de prepa, los de secundaria y quizá a primaria, a nivel primaria, es lo que... Doctor, ¿cuál es la edad de inicio para el consumo? Mira, si nosotros decimos la primera droga de consumo actualmente en la Ciudad de México es el alcohol, sí, y empieza a consumirse como edad promedio a los 12.6 años. Entonces, esto que mencionaba Alejandra no es que vaya a ocurrir, es que ya está ocurriendo. Claro, porque estamos en sexto de primaria, además. Bueno, ya a los 12.6 años vamos a decir que estás en primero de secundaria. Pero si esa es la edad promedio, eso quiere decir que algunos sí empezaron a consumir desde antes, porque otros empezarán mayores. Entonces, el promedio es a los 12.6. Le sigue los inhalables. Los inhalables empiezan a los 13 años. Le sigue el tabaco a los 13.1 años. Y luego las drogas ilegales. Y aquí nos sorprendió en esta última encuesta porque la cocaína se empezó a consumir antes que la propia marihuana. A los 14.2 años la coca frente a los 14.3 años la marihuana. La última de las drogas que se empieza a consumir es las metanfetaminas, pero es la que está creciendo más rápido y entonces pues también hay que estar muy alertas, ¿no? ¿Y cuál es la edad de mayor consumo? No, ya las edades de mayor consumo ya son edades más grandes. Pero el problema es que tú, mientras empieces más chico, tienes más probabilidades
de desarrollar dependencia, de hacerte adicto. Porque como tu cerebro, el cerebro de los jóvenes está apenas en procesos de maduración, ¿sí? No es nada difícil que empiecen a desarrollar adicciones. Mira, el cerebro madura de atrás hacia adelante y de adentro hacia afuera. Entonces, lo primero que madura es lo que se conoce como el cerebro del reptil. Es el cerebro ¿Qué es que eso, responde ante las emociones Ok. o ante los placeres, Ok. ¿no? ¿Por qué? Porque son dos de las vivencias vitales. El placer para poderse reproducir como especie, para mantenerse, y las emociones, pues para saber cuándo correr o El cuándo estrés, ¿no? atacar, Alerta. ¿no? Entonces, eso es lo que primero madura. Lo último que madura, pues es precisamente la corteza, lo de hasta afuera, prefrontal, la que está en adelante. Y ese es el cerebro de los juicios, es el cerebro donde se controlan los deseos. Y en la adolescencia es precisamente en la etapa en la que hay una mayor distancia entre la maduración del cerebro de los placeres y de Una las y otra. emociones frente al cerebro de los juicios y de las previsiones. Y entonces es muy frecuente que los adolescentes tomen decisiones con la parte del cerebro del placer y de la emoción y no con la del juicio y el raciocinio. Entonces, frecuentemente toman decisiones equivocadas. Y luego, como su cerebro todavía está en procesos de maduración, pensemos la diferencia, por ejemplo, entre un queso fresco, suavecito, junto a un queso maduro, duro, ¿no? Entonces, maduro, ¿no? Entonces, cuando el consumo se inicia en etapas tempranas, es más fácil que se desarrolle adicción. 2, es más difícil que alguna vez se pueda dejar de consumir y entonces se alargan los procesos de exposición a las drogas porque empezaron antes y frecuentemente terminan después. Mientras más chicos empiecen a consumir, es más delicado. ¿Y esto de que nos habla es la mismo en hombres y en mujeres? Pues mira, en algunas de las sustancias hay diferencias. Por ejemplo, en el alcohol, ¿no? En el alcohol nosotros decimos que para un adulto hombre, ¿sí? Beber hasta 2 copas por ocasión es beber con moderación, pero para la mujer es beber una. Y obedece a diferentes razones. Y conste que vamos a hablar de razones de XXXY, no de género, ¿no? O sea, la mujer tiene menor cantidad de agua de la que tiene el hombre. Entonces, lo que beba de alcohol se diluye en menos alcohol que lo que se diluye en el hombre. Por ende, tiene efectos más severos. Segundo, como su digestión es más lenta, ¿sí? Se absorbe mayor cantidad de alcohol en las mujeres de la que absorben los hombres. 3, como produce menos de la alcohol. Deshidrogenasa. La deshidrogenasa, exactamente. Entonces, pues tarda más tiempo en eliminarlo. En entonces, metabolizarse si además a eso le agrego que en lo general tienen un volumen más pequeño y demás, pues tiene mayores efectos el alcohol en la mujer de la que tiene el Esto hombre. es importante, chavas. O sea, sí nos hace más daño, sí es más peligroso para nosotras todas las drogas. Ahora, tiene también otro efecto que es importante y es que puede tener consecuencias más severas. Claro. Porque, por ejemplo, a lo mejor bajo efectos del alcohol, uno conlleva la otra, a relaciones de riesgo quizá, ¿no? tengo relaciones sexuales sin protección, ¿sí? Me embarazo o contraigo una infección, ¿no? Y el embarazo adolescente, pues junto con el consumo de drogas, truncan los el proyectos desarrollo, de vida. incluso la educación, ¿no? Personas, o sea, en ¿no? general. Es algo muy importante, cómo nosotros partimos del consumo de drogas en jóvenes, ¿no? Y ahorita ya nos está hablando el doctor. Eso involucra otras problemáticas como el embarazo adolescente, entonces se trunca el proyecto de vida y también, bueno, no lo hemos hablado, pero también involucra relaciones violentas, ¿no? Se puede dar el consumo en un ámbito de violencia, ya sea entre pares, o sea, de joven a joven, o en las relaciones, ¿no? En las parejas. Y esto también a un ámbito como de la amistad, en el ámbito familiar, y entonces ahí estamos hablando de más problemáticas. Nosotros como instituto podemos actuar en ese tipo de problemáticas y nos estamos enfocando a la prevención.
Doctor, perdón, sí. Mencionaste la violencia y tenemos que ver que una persona bajo efectos del alcohol fácilmente puede ser víctima o victimario, ¿no? Porque cuando las personas están bajo efecto de una droga, tienen comportamientos que no tendrían en su sano juicio. Entonces, es más fácil que se vuelvan violentos y golpeen a su esposa o a sus hijos o que abusen o cosas por el estilo. O nos vulneremos. Y al mismo tiempo es más fácil que sean víctimas, ¿no? Porque pues estando con los reflejos lentos y demás, pues entonces en términos de violencia. Pero una cosa que no mencionaste es que también se vincula con comportamientos delictivos, Sí. ¿no? Cuando hicimos una encuesta en las cárceles del Distrito Federal, resulta que el 40% de las personas estaban encarcelados porque habían cometido su delito bajo efectos de alguna droga, ¿no? En el 80% de los casos era el alcohol. Claro, ¿Sí? sí. Entonces, es la principal droga que se asocia Pero con les da valor, conductas o sea, delictivas. la droga les da valor para hacerlo, o sea, ya lo tienen pensado y les da valor para hacerlo, o la droga es lo que les hace cometer el delito. No, la droga lo que hace es que te inhibe tu... te da para abajo. Y entonces tus decisiones ya no son tan razonadas como lo serían cuando estás en tu sano juicio. Sí, bueno, lo estoy entendiendo de esa manera. O sea, a lo mejor lo tengas pensado o sea una acción espontánea el que quieras robar, tus sentidos ya no son los mismos. Igual corres, ¿no? Dices, ahorita me corro y me meto en esta casa, pero cuando estás bajo el efecto de esas drogas, tus reflejos no son los mismos y entonces como que sí, identificas a la patrulla, pero no identificas ni hacia dónde correr, ni tus reflejos son los mismos, entonces pues no escapas. Entonces es ahí cuando, bueno, ya surge la detención, lo que sea, y además, ¿no? o sea, como yo tengo inhibida mi corteza prefrontal, ya no tengo esa capacidad de planear y de prever que si yo cometo un delito me estoy exponiendo a que me puedan en un momento dado involucrar en un problema y terminar en la cárcel. Entonces tomo decisiones equivocadas porque ya no está otra vez funcionando mi cerebro de los juicios. Claro, y no se visualiza como estas razones. Consecuencias ni a corto ni a largo plazo. Exactamente. Doctor, tenemos aquí este esquema que usted nos trajo. ¿Qué significa aquí esto? A ver, mira, puede ser eso que sea más fácil de poderlo visualizar, Ajá. pero déjenme nada más un poquito platicar, Ok. ¿no? Y platicarlo de una manera un poco más sintética. Cuando uno se mete una droga, lo primero que va a hacer es ir estimular el núcleo accumbens, esta parte del centro del cerebro, ¿sí? Del cerebro de los deseos y de las emociones. Ok. Y entonces lo que se hace es que se aumenta la secreción de dopamina. Hay personas que asocian la dopamina como si fuera la droga del placer y yo insisto en que no es la droga del placer, es la droga del deseo, ¿no? Y bueno, pues haciendo un juicio nosotros decimos, a ver, el sufrimiento es inevitable, todos tendremos que atravesar por sufrimientos en algún momento de nuestra vida. Los placeres son muy breves, son cortos, pero los deseos duran para siempre, esos son perennes, ¿no? Entonces la dopamina es precisamente la droga que nos vuelve adictos porque nos hace generar el deseo de estar consumiendo la sustancia. Bueno, Okay. por otro lado se incrementa la secreción de noradrenalina. La noradrenalina lo que hace es liberar azúcar y ponernos en alerta, exactamente en términos del reflejo. ¿Qué hago? ¿Ataco o corro? ¿No? Así de primitivo. Pero eso nos hace que sintamos una mayor cantidad de energía. Y luego, si entonces tengo el deseo, tengo la energía, se secretan los endocannabinoides. Los endocannabinoides, déjame decirte entre comillas, es la marihuana orgánica, la marihuana personal, la que hacemos. Y entonces, pues lo que sentimos es rico, ¿no? Se siente rico. Ahora, por otro lado, las drogas también inhiben la corteza prefrontal y eso hace que tengamos algunas acciones con menos capacidad de juicio y demás. Por otro lado, se secreta la serotonina y la serotonina es la hormona que regula los ánimos, ¿no? Estar alegres o estar deprimidos. Entonces, si se incrementa, pues nos sentimos alegres. Muy eufóricos. Entonces, ya pusimos, tenemos el deseo, tenemos la energía, estamos adormecidos en términos de nuestros juicios y nos pone en buen ánimo. Y luego se secreta otra hormona que es el glutamato, que digamos que es el neurotransmisor de la memoria,
Y entonces el cerebro aprende que cuando consumo la droga Estás me contento. siento bien, me relajo de las tensiones, se me quita la depresión y lo graba. Y entonces ya se cerró un círculo de... Ya los últimos que intervienen, por ejemplo, es cuando se secreta un líquido que es el GABA, que afecta a la amígdala, y entonces ahí lo que es que se nos quita el miedo. Y entonces también eso influye en que podamos hacer cosas que no haríamos bajo otras condiciones. Y finalmente termina pues con la secreción de las endorfinas, ¿no? Que las endorfinas son como la morfina interna, ¿no? Y ahí pues es entrar a la relajación completa, ¿no? Doctor, una pregunta. Ahorita nos mencionaba esto de la hormona de las dopaminas y esto. Yo lo he escuchado con jóvenes y se dicen entre ellos, ¿vienes dopado? O sea, ¿qué tienes? ¿Vienes dopado? No, sí, anda dopado. ¿Usted qué nos podría explicar? ¿Qué relación hay, si es que le existe? Y si no, ¿por qué lo mencionan así, no? Como... Mira, porque un poco se ha interpretado precisamente que la dopamina es el efecto que ocurre por las drogas. Bueno, sí es real que y yo dije hormonas, pero no son hormonas, son neurotransmisores. De acuerdo. ¿Sí? Corrijo el nombre correcto. Son los neurotransmisores, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí, efectivamente, al consumir la droga se secreta la dopa, ¿sí? Pero no es porque sea la propia droga, sino porque es ya la secreción de los neurotransmisores. Pero entonces, ¿qué relación tiene esto con las hormonas? No, son neurotransmisores. Ok. ¿No? Pero bueno, en la adolescencia también traemos todos los jóvenes traemos las hormonas bueno, esas locas, son el otro tipo de las hormonas, ¿no? Y entonces, bueno, pues si yo mira, muy bien. En algún momento mi hijo me regaló un libro y me gustó mucho porque dice las cosas en términos muy simples, ¿no? Dice, empieza con querer, ¿no? Y luego consumo, me gusta, se siente rico, pues quiero más, ¿no? Y primero lo quiero como deseo y después lo quiero con ansiedad, con necesidad. Entonces, si tú te fijas, ahí se cierra un círculo. Quiero, me gusta, siento rico, quiero más. Deseo, ansiedad. Y el problema es cuando se acorta este círculo y entonces entro en lo que se llama el consumo reiterativo, el consumo impulsivo sin razón de ser, porque entonces ya dejo de sentir la parte placentera del consumo y empiezo a consumir para no sentir el displacer o la molestia de no estar consumiendo. Y es cuando se generó. Y aquí se corre el riesgo, algo similar, ¿no? Comentábamos anteriormente que se cometían de actos delictivos bajo el efecto de las drogas. Y ahorita con lo que acaba de comentar, doctor, es probable que surja cometer actos delictivos por las drogas, ¿no? Para obtener las drogas. Entonces... Fíjate que esa es exactamente una de las partes que se omitió en la encuesta que hicieron en el IAPA, porque se preguntó cuántos hicieron el delito bajo efectos de las drogas, pero no se les preguntó y cuántos hicieron el delito para obtener los recursos para conseguir la droga, porque estaban en el síndrome de abstinencia precisamente. Doctor, ahorita nos mencionó una palabra, displacer. ¿A qué se refiere con el displacer? A ver, cuando hablamos de displacer es que el placer es que estás contento, el displacer es que estás disgusto, no estás contento, no estás a gusto, tienes algún dolor, pero no forzosamente dolor físico, puede ser un dolor emocional, estoy triste, estoy solo, no me entienden. Todas estas cosas me generan displacer, me generan dolor en el alma, ¿no? Y entonces estas son las principales razones por las que me llevan a consumir. Ahorita para los que nos están escuchando, hacemos como este espacio. En placer y displacer también lo podemos asociar, bueno, para entenderlo mejor, como los conceptos como a gusto y disgusto, ¿no? Cuando nosotros estamos a gusto con algo, nos sentimos bien con algo. Cuando no estamos a gusto, ni nos sentimos bien con algo o alguien o alguna situación. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, doctor, ¿qué otra cosa nos puede seguir comentando? Mira, ese mismo círculo, ya ahora dicho de formas sencillitas, es esto que decimos, pasamos del deseo, ¿no? Y decimos, para decirlo más poéticamente, de la flama del deseo, ¿sí? Al fuego del placer, ¿no? Porque el placer es
el que es intenso, ¿no? Y entonces decimos de la dopamina a la endorfina, ¿no? Y entonces decimos del querer al tener, del dolor al alivio, del estrés al relax, del anhelo al clímax. Claro. Pero ¿qué ocurre? Pues que se queda nuestro cerebro vacío de neurotransmisores y entonces viene toda la parte de la fase negativa, ¿no? Porque entonces es sensación de vacío, estrés de la soledad, Claro. miedo a la depresión, ¿sí? Aumento o amenaza de la represión. Y entonces los jóvenes que están viviendo entre una y otra, pues puede llegar el momento en que todo deje de importarles. Claro, y es ahí en donde yo podría agregar como a esta asociación con frases, ¿no? El doctor plantea como de la flama al fuego, yo agregaría como y terminamos en cenizas, ¿no? O sea, ya después de la flama, el fuego, lo que hubo, lo que estuvo, uno queda en cenizas, porque al final de cuentas no hay un beneficio que se obtenga del consumo de drogas, ya sea en adolescentes, en jóvenes, en adultos, no se obtiene ningún beneficio cuando uno consume y vamos drogas, a tener el placer ¿no? momentáneo, pero después de eso, ¿qué es lo que vamos a tener y cómo vamos a actuar y a Cenizas, estar todo y acaba nos en- vamos a sentir? Y bueno, el problema se da porque cuando uno consume drogas por primera vez, no sabe si va a tener la capacidad de controlarlo, Sí. ¿no? Y entonces, todos los que alguna vez hemos bebido alcohol o demás, pues en la primera vez que consumimos no sabemos si estamos entre los grupos de la población que vamos a poder controlarlo o entre los grupos de la población que vamos a seguir cayendo en lo que llaman la cuesta resbalosa, ¿no? Imagínense, es una pendiente, es una bajada, pero es patinosa y entonces tampoco las personas saben si están en esa cuesta resbalosa hasta dónde van a poder llegar. Okay. Y entonces, pues muchas de nosotros, o yo creo que casi todos conocemos personas que lo han perdido todo a causa de consumo. las drogas. Pero entonces no hay forma de saber si yo voy a ser, me voy a hacer adicta a alguna sustancia. No hay forma de saberlo. O sea, tú vas a empezar primero con un uso experimental, pues de vez en cuando. Luego ese uso se vuelve un uso ocasional y entonces es pues ya más frecuentemente. Luego se vuelve un uso frecuente o recurrente, ¿no? O sea, ya son los chicos que, por ejemplo, todos los fines de semana pues están Sí. yendo y bebiendo y demás, ¿no? Y- Ahora, se puede dar después el abuso, ¿no? Porque una cosa es el uso racional y otra cosa es cuando bebo en exceso o cuando bebo en circunstancias peligrosas. Pero déjame decir una cosa, para un adolescente todo uso es abuso, porque su cerebro no está maduro para controlar el consumo de Las sustancias. decisiones también, Por ¿no? eso es que la ley lo prohíbe, no es porque nada más, no, existen razones fisiológicas para decir nadie debiera de consumir sustancias, no antes de los 18, porque eso fue con Todavía una convención seguimos en política, maduración. ¿no? Sino no deberían de consumir nadie antes de los 21, que Ok. esa era la edad más cercana a los procesos ya de maduración. Aquí me gustaría comentar algo, ¿no? El doctor comentaba, hay poblaciones que quizá como que superan esta cuesta resbalosa, ¿no? Aquí también mencionaba lo último de la ley dice, ¿no? No antes de los 18, pero menciona que más bien debería de ser Nuestro después de los cerebro no ha 25. madurado. Y entonces aquí Bueno, hay no que tanto ir... como 25, vamos a quedarnos en que por lo menos después de los 21. Bueno, ¿no? después de los 21. Y entonces hay que ir a todos los que estamos escuchando el programa de hoy, hay que ir asociando esta serie de conceptos, todo lo que está diciendo el doctor, lo que vamos hilando, porque entonces nuestro proceso de maduración, más allá de que si nos salvamos por el ambiente, por las emociones que estamos teniendo, por el estado socioeconómico que tengamos, hay que partir de que todos en cierta edad estamos en un proceso de maduración y en esa parte somos iguales y es lo que nos vulnera en situaciones de consumo, ¿no? A tomar esta Así es. decisión debido a que no estamos desarrollado, bueno, no está totalmente desarrollado ni madurado nuestra parte prefrontal del cerebro. Okay. Porque a veces lo justificamos, ¿no? Sí. No, es que él es pobre, él vive en la calle y por eso, ¿no? Pero tenemos, si partimos Al final la de ese maduración, al desarrollo, final el cerebro en todos es igual, se es estaría hablando independente. de las mismas condiciones, Claro. ¿no? Hablando del desarrollo. De acuerdo. Y la verdad es que todos están expuestos, ¿no? La accesibilidad también juega un factor importante en el consumo. Al inicio el doctor nos comentaba
que una de las sustancias que también se está consumiendo a temprana edad son los inhalables. Ahora, los que nos están escuchando, los inhalables, ¿qué costo tienen, no? Además, la ley sí dice que antes de los 18 no hay que consumir, pero está legalizada esta cuestión de no venderle... No, está prohibido la venta de productos que contengan solventes, pero pues ya sabemos que vivimos en un país donde no siempre la ley se cumple. Sí, sí, claro. Chavos, hemos llegado al final, pero doctor, unos últimos comentarios. Pues mira, a los padres yo les diría que no permitan ni toleren que sus hijos fumen, que sus hijos beban alcohol o que consuman cualquier otro tipo de droga. Okay. Y a los jóvenes, ¿sí?, que se esperen, que se aguanten un rato, están en condiciones de obtener placer por formas naturales, no necesitan en este momento consumir drogas para sentirse rico. Claro, Stephanie, sí, muchas gracias y muchas gracias a todos también. Bien. Chavos, no se olviden de seguirnos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube y en la página web como Yapa. Esto fue todo por el día de hoy. Se despiden Stephanie Pandal y Alejandra Yáñez. Y esto fue La Neta de las Drogas. El Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México presentó La Neta de las Drogas, el primer programa radiofónico para prevenir las adicciones. Con Stephanie Pandal y Alejandra Yáñez. ¡Hasta la próxima!